La mesa de conferencias de caoba brillaba bajo las luces fluorescentes mientras Sara pasaba a la siguiente diapositiva. Números destellaban en la pantalla, cada uno cuidadosamente seleccionado para contar su historia. Mi historia, según ella. La historia de cómo yo, Rebecca Chen, supuestamente había malversado casi $2 millones de la empresa familiar. Mantuve mi expresión neutral mientras observaba la actuación de mi hermana mayor. Siempre había sido la dramática de la familia. Como directora financiera, me duele tener que informar esto, continuó Sara, con la voz temblorosa por una emoción bien ensayada, pero la evidencia es innegable. Las transferencias no autorizadas, las cuentas en el extranjero, todo rastreado hasta el departamento de Rebecca. Mi nombre es Rebecca Cheney, a mis 34 años. Soy la ejecutiva más joven en la historia de Chen Innovations. Mientras Sara siguió el camino de nuestro padre en el mundo financiero, yo decidí construir desde cero la división de investigación y desarrollo de la empresa. En 5 años, la convertí en nuestro sector más rentable. No es que Sara alguna vez lo reconociera. Un vistazo a la sala de juntas, notando las expresiones de sorpresa y decepción en los rostros de los miembros del consejo. El señor Phillips, quien me conocía desde que era niña, ni siquiera podía mirarme a los ojos. La señora Rodríguez, nuestra miembro más reciente, ya susurraba con su colega, sin duda cuestionando la decisión de unirse a una empresa con un conflicto interno tan evidente. Pero era el rostro de nuestro padre lo que más me dolía. David Chen, fundador y CEO de Chen Innovations, estaba sentado en la cabecera de la mesa, su presencia normalmente imponente ahora disminuida por lo que estaba escuchando. De repente, parecía más viejo, el peso de las acusaciones de Sara envejeciéndolo ante mis ojos. El patrón es claro, decía Sara mientras pasaba más diapositivas. Transferencias pequeñas al principio, luego montos mayores a medida que se atrevía más, todo cuidadosamente oculto en los costos operativos de I&D. Seguí tomando notas, mi pluma deslizándose de manera constante sobre el papel. Lo que Sara no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que había estado esperando este momento por casi un año. Todo comenzó con pequeñas inconsistencias en los informes financieros. Nada obvio al principio, solo números que no cuadraban del todo. No soy experta en finanzas, pero había aprendido lo suficiente de nuestro padre como para notar cuando algo no estaba bien. La primera señal de alerta real llegó con la auditoría del año pasado. Noté discrepancias entre los presupuestos que enviaba mi departamento y los números finales en los informes corporativos. Cuando intenté acceder a los archivos originales, descubrí que mis credenciales habían sido revocadas. Es una actualización del sistema, explicó Sara con calma cuando pregunté al respecto. Y está reestructurando todos los protocolos de acceso. Se arreglará en unos días. Pero nunca se arregló. En cambio, cada vez restringían más mi acceso, siempre con una explicación plausible, siempre temporal, siempre a punto de resolverse. Fue entonces cuando llamé a Marcus Wong, mi mejor amigo desde la universidad y ahora uno de los contadores forenses más reconocidos del país. Algo anda mal, le dije una mañana de sábado mientras le pasaba una memoria USB. Necesito que revises estos números, extraoficialmente. Marcus pasó 2 semanas analizando los datos que logré reunir. Su conclusión fue escalofriante. Alguien estaba manipulando sistemáticamente nuestros registros financieros, creando un rastro de evidencia que eventualmente me incriminaría a mí. Esto es sofisticado, me dijo, mostrándome los patrones que había descubierto. Quien sea que lo esté haciendo conoce íntimamente los sistemas financieros de tu empresa. No solo está moviendo dinero, está reescribiendo la historia. Supe de inmediato quién era. Sara siempre había resentido mi éxito en la empresa, mi cercanía con nuestro padre, la forma en que los empleados me respetaban por mis innovaciones y no solo por mi apellido, pero saberlo y probarlo eran 2 cosas distintas. Fue entonces cuando inicié mi propia investigación. Contraté a una firma de seguridad privada, instalé software de monitoreo en mis dispositivos de trabajo y comencé a documentarlo todo. Cada correo electrónico, cada reunión, cada llamada telefónica. Incluso llevé un dispositivo de grabación en conversaciones clave. Lo más importante fue que creé un sistema de contabilidad paralelo, rastreando cada dólar que pasaba por mi departamento. Cuando las transacciones eran alteradas en los registros oficiales, yo tenía pruebas de los números originales. Durante meses, observé cómo se desplegaba el plan de Sara. Era paciente, metódica, construyendo su caso poco a poco. Seguramente pensaba que yo era ajena a todo. Demasiado enfocada en mis proyectos de investigación como para notar lo que ocurría en el ámbito financiero. Ahora, sentada en esta sala de juntas, viendo su presentación llegar a su clímax, sentí una calma casi irreal. Un año de ansiedad, noches en vela y preparación meticulosa me habían llevado a este momento.
Dada la gravedad de estos hallazgos, dijo Sara con voz cargada de falsa tristeza, recomiendo la suspensión inmediata de Rebecca mientras se realiza una investigación completa. Necesitamos proteger los intereses de la empresa. Pasó a su diapositiva final, un resumen de las supuestas pruebas en mi contra. La sala quedó en silencio, solo interrumpida por el suave zumbido del proyector. Rebecca, dijo finalmente nuestro padre, con la voz ronca por la emoción, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Cerré mi cuaderno con cuidado y sostuve su mirada. Sí, dije en voz baja, pero creo que será mejor si primero escuchamos a los agentes del FBI. La puerta de la sala de juntas se abrió y 2 agentes entraron, seguidos por Marcus en su papel oficial como contador forense de la investigación federal. El control remoto de la presentación cayó de las manos de Sara. ¿Qué es esto?, exigió, con su fachada de compostura empezando a resquebrajarse. Esto, dije, poniéndome de pie, es lo que sucede cuando pasas un año incriminando a tu hermana por malversación sin darte cuenta de que ella ha estado trabajando con las autoridades federales para descubrir tus propios crímenes financieros. La sala estalló en caos mientras sacaba una gruesa carpeta llena de documentos, un año de evidencia meticulosamente recopilada y verificada. El rostro de Sara se tornó pálido, sus manos aferrándose al podio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero esto era solo el comienzo. Aún quedaba mucho más por revelarse. La tensión en la sala era palpable cuando la agente Torres abrió su maletín y sacó varios documentos. Señorita Sara Chen, dijo con voz firme y profesional, tenemos una orden para incautar todos los registros financieros de la empresa y sus dispositivos electrónicos personales. Los ojos de Sara saltaron entre los agentes, Marcus y yo, como un animal acorralado buscando una salida. Esto es ridículo, balbuceó. Rebecca claramente está tratando de desviar la atención de sus propios crímenes. Tengo pruebas. ¿Has fabricado pruebas?, interrumpió Marcus, dando un paso al frente. Comenzó a distribuir copias de un informe a los miembros de la Junta. Lo que no tiene es una explicación para el verdadero rastro del dinero, el que lleva a cuentas en las Islas Caimán, Singapur y Suiza, todas controladas por ti. Observé cómo nuestro padre tomaba el informe con manos temblorosas. En todos mis años, nunca lo había visto tan devastado. Había construido Chenonevations desde cero, trabajando 18 horas al día, sacrificándolo todo para crear un legado para sus hijas, y ahora estaba viendo cómo ese legado se desmoronaba. Papi, dijo Sara, con el tono suplicante que siempre usaba para salirse con la suya, no puedes creer esto. Rebecca siempre ha estado celosa de mí, de mi posición en la empresa. Está tratando de destruirme. Saqué mi teléfono y presioné reproducir en una grabación de hace 3 meses. Las transferencias están casi completas. La voz de Sara llenó la sala. Una vez que el dinero pase por las empresas fantasma, no habrá manera de rastrearlo. Y para entonces, Rebecca pagará por todo. Una voz masculina respondió, ¿estás segura de que no sospecha nada? La risa grabada de Sara fue fría. Rebecca, por favor, está demasiado ocupada jugando con sus preciosos proyectos de investigación como para darse cuenta de lo que está pasando. Para cuando alguien lo descubra, yo ya habré desaparecido y ella enfrentará cargos federales. La grabación terminó, dejando un silencio pesado en la sala. El rostro de Sara había perdido todo color. Esa fue tu conversación con James Morton, dije en voz baja. Tu contacto en First Liberty Bank, el que te ayudó a crear las cuentas fraudulentas, ha estado cooperando con el FBI durante el último mes. El señor Phillips aclaró la garganta. David, dijo suavemente a nuestro padre, creo que necesitamos convocar una reunión de emergencia de la Junta, sin Sara presente. Nuestro padre asintió lentamente, luciendo cada uno de sus 65 años. Sara, dijo, con la voz entrecortada, por favor, ve con los agentes. No. Hizo una pausa para recomponerse. No hagas esto peor de lo que ya es. Mientras los agentes del FBI sacaban a Sara de la sala, ella se giró hacia mí una última vez. Lo arruinaste todo, siseó. Espero que estés feliz. La miré fijamente. No, Sara, tú hiciste esto sola. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Después de que Sara se fue, pasé las siguientes 2 horas explicando a la Junta todas las pruebas que había recopilado. Los registros financieros originales que mostraban las transacciones reales. Los registros de monitoreo que documentaban cada cambio que Sara había hecho para incriminarme. La red de empresas fantasma que creó para ocultar el dinero robado. La cantidad total, explicó Marcus, señalando una cifra en la página 12 de su informe, es más cercana a los $5 millones. Ha estado desviando fondos durante al menos 3 años, posiblemente más. La señora Rodríguez negó con la cabeza, incrédula. ¿Pero por qué? Era la directora financiera.
la siguiente en la línea para ser CEO. ¿Por qué arriesgarlo todo? Porque nunca era suficiente, dije suavemente, mirando a nuestro padre. Nunca fue suficiente para ella. Recordé todas las veces que, al crecer, Sara tenía que ser la primera, la mejor, la que tuviera más que los demás, como se atribuía el mérito de mis logros. Minimizaba mis éxitos. Siempre se posicionaba como la hermana superior. Cuando inicié la división de I+D, Sara predijo que fracasaría en un año. En cambio, se convirtió en nuestro departamento más innovador y rentable. Mi éxito había sido una espina constante en su costado, un desafío a su narrativa de ser la única hija incompetente. La reunión de la junta continuó hasta altas horas de la noche. Se implementaron medidas de emergencia, se ordenó una auditoría forense, se redactaron comunicados de prensa. Durante todo ese tiempo, nuestro padre permaneció en silencio, hablando solo cuando era necesario. Finalmente, cuando la sala se despejó, me pidió que me quedara. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó una vez que estuvimos solos. Me hundí en la silla junto a él. Empecé a sospechar que algo andaba mal hace un año, pero necesitaba estar segura, necesitaba pruebas que no pudieran ser refutadas. Asintió lentamente. Todas esas invitaciones a cenar que rechacé, esas conversaciones que intentaste tener conmigo, estabas tratando de decírmelo, ¿verdad? Quería, admití, pero Sara tenía demasiada influencia. Te habría convencido de que solo estaba paranoica, tratando de socavarla. Necesitaba pruebas irrefutables. ¿Cuándo fallé tan terriblemente como padre?, preguntó, en un susurro. Mi corazón se encogió al escuchar el dolor en su voz. No fallaste, papá. Sara tomó sus propias decisiones. Pero incluso mientras decía esas palabras, pensé en todas las veces que había dejado pasar el comportamiento de Sara, la competitividad que se volvió cruel, la manipulación disfrazada de preocupación fraternal, la necesidad constante de probar su superioridad a costa de los demás. La empresa sobrevivirá a esto, dije, tratando de sonar segura. Ya identificamos la mayoría de las cuentas afectadas. Marcus cree que podemos recuperar una parte significativa de los fondos robados. Tomó mi mano y la apretó suavemente. No me preocupa la empresa en este momento, me preocupan mis hijas, las dos. Mientras nos sentábamos en la sala de juntas, cada vez más oscura, pensé en Sara, probablemente siendo procesada en el edificio federal del centro. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hermana. Parte de mí deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Pero como me recordó Marcus antes, a veces, lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Los próximos días traerían más revelaciones, más desafíos y más conversaciones difíciles, pero por ahora, me quedé con mi padre, los dos procesando la realidad de cómo nuestra familia se había fracturado, preguntándonos si alguna vez podría sanar. Los titulares de la mañana golpearon como un tsunami. Directora financiera de Cheno Innovations arrestada en un escándalo de fraude masivo. La foto corporativa de Sara aparecía en todas las principales publicaciones de negocios. Su sonrisa confiada ahora parecía más una mueca. La historia que habíamos logrado contener en la junta ahora era de dominio público. Estaba en mi oficina, rodeada por las paredes de cristal que daban vista a la división de I+D que construí, leyendo el aluvión de correos electrónicos y mensajes. Los empleados estaban conmocionados, preocupados, buscando tranquilidad. La innovación que había sido nuestro sello distintivo no podía detenerse solo porque mi hermana había intentado destruirlo todo. Un suave golpe en la puerta me hizo levantar la vista. Era Marcus, con 2 tazas de café y con cara de no haber dormido. Sara será procesada esta mañana, dijo, dejando una taza en mi escritorio. El fiscal cree que podría haber más cómplices. Le están ofreciendo un trato si coopera. Tomé un sorbo de café, dejando que su calidez combatiera el frío que se había instalado en mi pecho. ¿Lo ha aceptado? Marcus negó con la cabeza. Todavía no. Su abogado sigue tratando de negociar mejores términos, pero la evidencia es abrumadora. Rebecca se enfrenta a una condena seria a menos que ofrezca algo valioso. La idea de mi hermana en prisión me parecía irreal. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de mí todavía recordaba a la niña que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudó con mi tarea de matemáticas, que una vez fue mi mejor amiga. Tu papá quiere verte, agregó Marcus suavemente. Está en la sala de juntas con el equipo de gestión de crisis. Cuando entré, mi padre me miró con algo en los ojos, orgullo, tal vez, o alivio. Rebecca, dijo, poniéndose de pie, necesitamos hablar sobre el futuro de Cheno Innovations. Él levantó una mano, deteniendo mi protesta. Es hora. La empresa necesita un nuevo liderazgo, alguien que pueda restaurar la confianza y guiarnos hacia adelante.
Se giró para mirarme. La junta ya lo aprobó, quieren que tú tomes el cargo de CEO. Sentí el peso de sus palabras asentarse sobre mis hombros. ¿Estás seguro? Después de todo lo que ha pasado, precisamente por todo lo que ha pasado, corrigió, protegiste esta empresa. Rebecca, descubriste la verdad cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Mostraste liderazgo cuando yo estaba ciego a lo que ocurría en mi propia familia. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la fiscalía. Sara había rechazado el acuerdo. Se declaraba inocente, alegando que la habían incriminado, por mí. Le mostré el mensaje a nuestro padre. Lo leyó, su rostro reflejando un cansancio profundo. Todavía no puede admitir lo que hizo, ¿verdad? No, respondí suavemente. Nunca pudo. El juicio comenzó 3 meses después. Durante ese tiempo, me dediqué a aprender cada aspecto de la dirección de Chenone Vashens, trabajando de cerca con nuestro padre para asegurar una transición sin problemas. Las acciones de la empresa habían caído cuando estalló el escándalo, pero nuestra transparencia y un plan claro para avanzar ayudaron a estabilizar la situación. El juicio de Sara fue brutal. Mantuvo su inocencia, afirmando que yo había orquestado todo para tomar el control de la empresa, pero la evidencia era abrumadora. Las conversaciones grabadas, el rastro de transacciones, los testimonios de sus cómplices, quienes habían aceptado acuerdos. El día que se leyó el veredicto, me senté en la sala del tribunal y observé cómo la fachada de mi hermana finalmente se desmoronaba cuando el juez la sentenció a 12 años en una prisión federal. ¿Tiene la acusada algo que decir antes de que se finalice la sentencia?, preguntó el juez. Sara se levantó lentamente, su traje de diseñadora reemplazado por una vestimenta más sencilla. Por primera vez, me miró directamente. Lo siento, dijo, con una voz apenas audible, no por lo que hice, todavía creo que merecía más de lo que esta empresa me dio. Lo siento por haber fallado, lo siento por haber sido atrapada, lo siento por no haber sido lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que mi perfecta hermanita me había superado. No era la disculpa que nuestro padre esperaba, pero probablemente era lo más honesto que Sara había dicho en años. Un año después, me paré en el podio durante la reunión anual de accionistas de Chenone Vashens. La empresa no solo había sobrevivido al escándalo, estábamos prosperando. Nuestra división de I&D había lanzado 3 productos innovadores. El precio de nuestras acciones alcanzó nuevos máximos y nos nombraron una de las empresas más innovadoras del país. El éxito no se trata de ser mejor que alguien más, dije ante la multitud reunida. Se trata de ser mejor de lo que eras ayer, de construir algo que realmente importe. Atrapé la mirada de nuestro padre entre el público. Me sonrió, y en esa sonrisa vi todo el orgullo, amor y arrepentimiento que habían marcado la historia de nuestra familia. Después de la reunión, visité a Sara por primera vez desde su sentencia. La sala de visitas de la prisión era austera, un mundo de diferencia respecto a las lujosas oficinas que alguna vez dirigió. Felicidades, dijo al sentarse. Escuché sobre el éxito de la empresa. Al final, obtuviste todo lo que querías. La observé detenidamente, notando los cambios que un año en prisión había dejado en su rostro. Ahí es donde te equivocas, Sara. Nunca quise esto. Quería una hermana que pudiera celebrar mis logros en lugar de tratar de destruirlos. Quería una familia que no estuviera construida sobre competencia y resentimiento. Guardó silencio por un momento. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si me hubieras confrontado cuando empezaste a sospechar? Lo habrías negado, respondí sin dudar. Lo habrías volteado en mi contra, como siempre lo hacías. A veces, la única manera de lidiar con la manipulación es dejar que se desarrolle mientras construyes tu defensa. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué sigue ahora? Me puse de pie, lista para irme. Ahora tienes 12 años para pensar en quién quieres ser cuando salgas. La empresa seguirá ahí, nuestra familia seguirá ahí, pero las cosas nunca volverán a ser las mismas. Al salir de la prisión, pensé en la lección más importante que había aprendido en todo esto. A veces, la mayor victoria no está en ganar la batalla, sino en mantenerte fiel a ti mismo mientras la libras. Chenone Vashens continuó creciendo y evolucionando. Nuestro padre encontró paz en su retiro, asesorando a jóvenes emprendedores y pasando tiempo con sus nietos, mis gemelos, nacidos 2 años después de la condena de Sara. Nunca visitó a Sara en prisión, pero le enviaba cartas cada mes, tratando de reconstruir algún tipo de relación con su hija mayor. En cuanto a mí, aprendí que el liderazgo no se trata de ser el mejor o de tener más poder. Se trata de crear algo significativo, de proteger lo que realmente importa y de saber cuándo mantenerte firme ante la traición. El retrato de Sara ya no cuelga en el vestíbulo de nuestra empresa junto con los otros ejecutivos, pero en mi oficina conservo una foto familiar, una de antes de que todo se derrumbara. No para recordarme lo que perdimos,
sino para recordar que, a veces, las batallas más difíciles son con las personas que más amamos.